receta implica los pasos a seguir para elaborar una determinada comida. Se explica qué ingredientes contiene y la forma en que debe ser preparada. Asimismo, se dan consejos y trucos para resaltar el sabor o evitar que se queme la preparación. ¡Qué interesante!, ¿verdad? A continuación, Laura recordó que antes de redactar su receta debía planificar su escritura. Para ello, consideró el siguiente cuadro. En él debería considerar el tipo de texto, el propósito, el destinatario, el tema y el formato. ¿Y qué preguntas consideró? ¿Qué voy a escribir? Un texto instructivo, una receta. ¿Para qué voy a escribir? Para dar a conocer cómo se prepara un plato típico. ¿Quiénes leerán mi texto? Mi amigo Pablo también se lo mostraré a mis familiares. ¿Y cuál será el tema? ¿Sobre qué plato escribiré? Sobre el potaje piurano denominado malarrabia. ¿Y cuál será el formato? ¿Cómo presentaré mi texto? ¿En una hoja bond o en una presentación de PowerPoint? ¿Consideras que Laura, al realizar la planificación de la escritura de su texto instructivo, hará un buen trabajo? ¡Claro que sí! Inclusive, su amigo Pablo observó el cuadro de planificación de Laura y se animó a hacer el suyo para su receta. Ahora sí, anímate tú también a elaborar la receta de algún plato típico de tu región y empieza planificando tu escritura en el siguiente cuadro, al igual que Laura y Pablo. Continúa planificando tu receta para asegurarte de que todos la entenderán. Emplea este cuadro para precisar tus ideas. Depende del plato típico que piensas considerar en tu receta, anota primero el nombre del plato, luego los ingredientes necesarios para la preparación, incluyendo sus cantidades. Finalmente, escribe qué pasos vas a seguir. Para ello, puedes pedir ayuda a un miembro de tu familia para que te ayude a buscar algunas recetas en libros de cocina o tal vez en algunas páginas web. Recuerda que el plato que vas a elegir para hacer tu receta debe ser un plato típico de nuestro país. Es momento de empezar a redactar tu receta. Ten en cuenta estas recomendaciones. Considera que toda receta tiene un título que corresponde al nombre del plato que se va a preparar. Primero, escribe los ingredientes y recuerda colocar las cantidades de cada uno. Por ejemplo, 1 kilo de arroz, una cebolla, 6 presas de pollo. Detalla todos los pasos a seguir, es decir, la preparación. Para ello puedes emplear números o conectores, como por ejemplo, primero, luego, después, finalmente. Y para señalar las acciones, utiliza los verbos en modo imperativo. Por ejemplo, corta la cebolla, fríe la carne, pela los ajos. Además, puedes colocar imágenes o dibujos de cómo quedará la preparación. Esta es la receta de un delicioso arroz con pollo, plato típico del Perú. Muy bien, acabamos de referirnos que para escribir las recetas debemos utilizar los verbos en modo imperativo: corta, fríe, pela. ¿Sabías que el modo imperativo del verbo se usa para dar consejos, órdenes o para indicar una solicitud? Comúnmente lo empleamos en los textos instructivos, es decir, en las recetas. Por ejemplo, corta la cebolla, quita el envase, etc. A continuación, escribe la primera versión o borrador de tu receta. Puedes ayudarte con el siguiente esquema o estructura de una receta. Primero, anota el nombre del plato típico. Luego, anota los ingredientes con sus cantidades. Y después, anota la preparación. Además, puedes considerar un dibujo del plato. Ya lograste hacer el primer borrador de tu receta y ahora pídele a un familiar que lea tu receta, que te diga si la entiende con claridad y te dé algunas sugerencias para mejorarla.
Lee nuevamente tu texto e incorpora las sugerencias que has recibido. Así, al igual que Pablo y Laura, habrás llegado a la versión final de la receta del plato típico favorito de tu región.